Maestra, buenas tardes. El tema que nos vamos a poner hoy tiene por título Desempeño académico de los estudiantes del cuarto semestre de Católica San Pablo durante tres semestres del año 2021. Para la explicación del trabajo iniciaremos con una introducción, la cual da a conocer cómo fue el desenvolvimiento de los estudiantes durante la pandemia, cómo la educación a distancia se transformó en la única solución posible para la continuidad del aprendizaje. El trabajo está realizado por los siguientes integrantes que tenemos en pantalla. Siguiente diapositiva, por favor. Es así que se abre la disposición y la curiosidad para andar más en el sistema y que mejor haciéndolo mediante datos que se puedan comprobar e interpretar. Así pues, como durante la expresión de la encuesta con el permiso de la MIS, utilizamos el Google Forms. Con esto nos da una muestra de todos los estudiantes. Por consiguiente, planteamos el problema. Si bien las clases virtuales no se establecieron durante los años 2020-2021 mediante videollamadas, videoconferencias, reuniones virtuales, en el Perú no fue del todo factible, ya que muchos no cuentan con estos recursos. Siguiente diapositiva, por favor. Para ello establecimos el objetivo general y el objetivo específico. En el objetivo general tenemos conocer cómo fue el desenvolvimiento de los estudiantes de las clases virtuales en el año 2021 y con ello recabar información mediante una encuesta para poder realizar mejor el estudio. Y en los específicos tenemos, por ejemplo, conceptualizar y entender adecuadamente los términos a usarse como fórmulas estadísticas o secuencias gráficos, interpretaciones que se pueden ver en los demás ejemplos que vamos a comprender a continuación. Y también comprender, idealizar y analizar detalladamente correctamente la información de los datos recibidos en la encuesta aplicada. Siguiente diapositiva, por favor. Entre otros. Tenemos, de las 10 preguntas hemos sacado solo 4 para que se pueda comprender mejor el tema. Me ha tocado esta vez un ¿quiénes vives? Que es la pregunta 3 que está en Word. La variable es personas con las que vive el estudiante, el tipo de variable es nominal y la escala nominal. Esto nos va a ayudar a tener un mejor conocimiento de con quiénes vivieron los estudiantes. Siguiente diapositiva, por favor. Para ello hemos elaborado tablas de frecuencias. Tenemos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Ahí tenemos los padres que vivieron solos, vivieron con hermanos, vivieron con otros, como puede ser tíos y abuelos. 55 con sus padres, solos 41, hermanos, tíos y abuelos, o otra persona, vivieron 10, 112. Un ejemplo de cómo sacar la relativa, tenemos 55, 312, nos da 0.10, y de ahí podemos multiplicarlo por 100 porque nos da la porcentual. En la absoluta, 41 no viven solos, sería una interpretación de la segunda. En la relativa tenemos una proporción de 0.035, se encontrarán dos alumnos que viven con hermanos, entre otras interpretaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Como bien sabemos, en las cualitativas tenemos el gráfico de barras y el gráfico de pastel. Aquí podemos ver el gráfico de barras como con los padres, como vimos antes en la tabla de frecuencias, eran de 55, solos vivían un promedio 41, con hermanos de igual manera entre 6 y 10, y otros 10. Y ahí tenemos en el gráfico de pastel el 5% viven con hermanos, con padres 19 propias, y también tenemos las interpretaciones del gráfico. La frecuencia de los estudiantes que vivieron durante los clases virtuales es mayor a los que vivieron con sus hermanos. 55 estudiantes vivieron con sus padres durante las clases virtuales y el 36.60.71.42.9 de los estudiantes vivieron solos durante las clases virtuales. Siguiente diapositiva, por favor. Y como medidas de tendencia central, solo tenemos la moda, que es la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta más grande, ¿no? Que vendrían a ser los padres. Y tenemos como una pequeña interpretación, la mayor frecuencia es que los estudiantes de la Universidad Católica de San Pablo vivieron o viven con sus padres. Voy a dar pase a mi compañero. Para ello, puedes poner la variable cualitativa ordinal, el cual clasifica el promedio ponderado de los estudiantes durante el semestre 2021. Lo hemos dividido en tres partes, ¿no? Que es alto, regular y bajo, ¿no? Donde alto es de 15 a 20, regular de 12 a 15 y bajo de 0 a 12. El tipo de variable es cualitativa ordinal y la escala es escala ordinal. Para ello hemos graficado una tabla, la cual clasifica el promedio ponderado de los estudiantes, ¿no? Donde de los 112 estudiantes, el 32 de ellos tienen un promedio alto, 74 un promedio regular y 6 tienen un promedio bajo, ¿no?
Revisando lo que son la frecuencia absoluta, relativa y porcentual y las acumuladas, tenemos las siguientes interpretaciones de la tabla, ¿no? Que un total de 74 estudiantes tienen un promedio ponderado regular. Los estudiantes con promedio ponderado alto y regular representan al 94.64%. En promedios, 0.05.36 estudiantes tienen un promedio ponderado bajo. Los estudiantes tienen un promedio ponderado alto que representa el 28.57%. Y en proporción, 0.064 estudiantes tienen un promedio ponderado alto y regular. En total, hay 32 estudiantes con un promedio ponderado alto, ¿no? Luego de eso, hemos realizado un gráfico pastel, que es la clasificación del promedio ponderado, ¿no? Donde se ve que el 50% de los estudiantes, más del 50% tiene un promedio ponderado regular. Y solo el 5.36% de los estudiantes tuvieron un promedio ponderado bajo. El 28.57% de los estudiantes tuvo un promedio ponderado alto, ¿no? Entonces, eso nos dice de que la mayoría de los estudiantes tuvo un promedio ponderado regular. Para ello, hemos clasificado en dos medidas de tendencia central, ¿no? Que es la moda y la mediana. En la moda tenemos que el promedio ponderado más frecuente de los estudiantes se clasifica en el nivel regular, ¿no? Ya que es la mayoría de estudiantes, la mayoría de estudiantes que han tenido este promedio. Y en la mediana, que el 50% de los estudiantes durante las clases virtuales tuvo un promedio ponderado regular y el otro 50% tuvo un promedio ponderado alto y bajo, ¿no? Con ello doy paso a mi compañero. Muchas gracias por el pase, compañero. Bueno, vemos la pregunta 7, que es de variable cuantitativa discreta. Bueno, la pregunta que hicimos fue: ¿cuántos cursos desaprobaste durante las clases virtuales del semestre pasado? Bueno, el variable sería el número de cursos desaprobados durante las clases virtuales del semestre pasado. Tipo de variable es cuantitativa discreta, escala de razón. Y cabe mencionar que en variable cuantitativa discreta encontramos las cuatro formas, que es de tendencia central, de posición, de dispersión y de forma. ¿Y, y, y por qué hicimos esta pregunta? Esta pregunta la hicimos para saber un estudiante cuántos cursos desaprueba en clases virtuales. Bueno, pasamos a construir nuestra tabla con la ayuda del Excel y con las fórmulas que, que nos dio de conocer la profesora. Procedemos a calcular nuestra tabla, que son los grados de frecuencia absoluta, de acumulada, de frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa porcentual, frecuencia relativa acumulada porcentuales. Bueno, de la tabla podemos interpretar que de frecuencia absoluta 1, que 52 estudiantes del cuarto semestre no desaprobaron ningún curso. Y también se puede decir que cero estudiantes no desaprobaron, o sea, cero estudiantes no desaprobaron 6 cursos. También se puede decir de la frecuencia relativa acumulada 4, que en una proporción de 0.9286 se encuentran los alumnos que desaprobaron a lo sumo 3 cursos. Bueno, procedemos a calcular nuestra gráfica. Lo recomendable es hacer diagramas de barras, gráfica circular o diagramas de puntos. En este caso, construimos diagramas de barras. Y cabe resaltar que en la Y van las frecuencias absolutas, que sería el número de estudiantes, y en la X va cursos desaprobados. Y podemos interpretar de la gráfica que la mayor frecuencia son los alumnos que no han desaprobado ningún curso durante las clases virtuales del semestre pasado. Bueno, pasamos a ver las medidas de tendencia central, lo cual encontramos la media, la mediana y la moda. En la media utilizamos la fórmula, que es sumatoria de frecuencia absoluta por número de cursos desaprobados sobre n, y nos da como resultado la media 1.77. Y se puede decir que el promedio de los cursos desaprobados de los cursos durante las clases virtuales del semestre pasado fueron aproximadamente 1.277, que sería 2 cursos. La media se calcula con la ayuda del número de encuestados, que es N112 sobre 2, y nos da 56, lo cual lo ubicamos en la tabla y nos da el resultado, la media como 1. Y se puede decir que el 50% de los cursos desaprobados por los alumnos durante las clases virtuales del semestre pasado son menores de un curso. Y también se calcula moda, lo cual nos resulta 0. Y se puede decir que el número de cursos con mayor frecuencia de desaprobados son nulas.
Bueno, pasamos a las medidas de posición. Las medidas de posición se calculan con percentiles en este caso calculamos con percentiles 70. Se utiliza la siguiente fórmula, que es P sub K es igual a I, que es número de posición, sobre N, que es número de encuestados, sobre 100, de lo cual nos resulta 78.4. Lo ubicamos en la frecuencia absoluta acumulada, y podemos interpretar que el 70% de los alumnos desaprobados de los cursos durante las clases virtuales del semestre pasado es de menos de 2 cursos, y el otro 30% es de 2 cursos a más. Y ahora pasamos a medidas de dispersión, que son varianza, desviación estándar y cociente de variación. En la varianza se utiliza la siguiente fórmula, de lo cual nos resulta 2.4903. Y se puede decir que el promedio de la varianza se aleja de la media en 2.4903 unidades cuadradas. Bueno, ahora procedemos a calcular lo que es la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, lo cual nos resulta 1.5780. Y se puede decir que el curso desaprobado por los alumnos durante las clases virtuales del semestre pasado se desvía de la media en más o menos 1.5780. También procedemos a calcular el cociente de variación, que se representa con CV es igual a la desviación estándar sobre la media por 100, y nos da como resultado que 123.5709%. Y en este caso serían los datos no presentan una variable aceptable. Bueno, pasamos a medidas de forma, que es cociente de asimetría y cociente de cortusas. El cociente de asimetría se calcula con la siguiente forma, que es la media menos la mediana por 3 sobre la desviación estándar, lo cual nos da 0.5266. Y de esto se puede decir que la asimetría es positiva y mayor a 0. Y por lo tanto, la histograma es escala a la derecha. Y procedemos a calcular lo que son el coeficiente de cortusas con la siguiente fórmula, de lo cual nos da 0.333333. Y se puede decir que la distribución es listocúltica, ya que K es mayor a 0.263. Doy pase a mi compañero Revilla para que pueda dar la siguiente pregunta. Bueno, yo voy a hablar sobre la pregunta 10 que planteamos en nuestra encuesta, que es la siguiente. ¿Cuánto tiempo dedica el estudio diario fuera de clases? La respuesta va a estar en minutos. Nuestras alternativas son de 0 a menos de 20 a menos de 40 minutos, de 40 minutos a menos de 60 a menos de 80 minutos y de 80 a menos de 100 minutos. Primero vamos a identificar nuestra variable, que vendría a ser el tiempo de dedicación de los estudiantes de la Universidad Católica San Pablo al estudio fuera de clases. Nuestro tipo de variable va a ser una variable cuantitativa continua. La escala va a ser una escala de razón. Y bueno, con esto ya habríamos identificado nuestra variable, el tipo de variable y la escala. Es importante saber cuánto tiempo le dedican los estudiantes de la San Pablo al estudio fuera de las clases virtuales para poder analizar la relación que éste guarda con su desempeño académico. Bueno, tenemos acá nuestra tabla número 7, que es la distribución del tiempo de dedicación al estudio fuera del horario de clases de estudiantes de la Universidad Católica San Pablo. Por este lado tenemos el tiempo, que está en intervalos de 20 minutos, de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80, de 80 a 100 y de 100 a 120. Acá tenemos nuestra frecuencia absoluta, que vendría a ser la cantidad de personas o la cantidad de estudiantes que escogieron cada alternativa. Por ejemplo, 15 personas escogieron de 0 a 20, 22 personas de 20 a 40, 29 personas de 40 a 60, 18 personas de 60 a 80, 12 personas de 80 a 100 y 16 personas de 100 a 120 minutos. Con estos datos y teniendo el total de personas encuestadas, podemos hallar nuestra frecuencia relativa de cada uno, la cual nos debe dar como suma 1, la unidad. También podemos hallar el porcentaje y la suma de todos estos debe darnos un 100%.
Asimismo, podemos hallar la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma que se va sumando o acumulando, como el mismo nombre lo dice. También tenemos nuestra frecuencia relativa acumulada y nuestro porcentaje acumulado. Esta tabla es de elaboración propia de nosotros. Las interpretaciones de la tabla que nosotros le dimos. Por ejemplo, nuestra frecuencia absoluta 2, la interpretación sería que 22 estudiantes dedican de 20 a menos de 40 minutos para estudiar fuera de clase. La interpretación de nuestra frecuencia relativa 3 va a ser que en una proporción de 0,2589 los estudiantes se dedican a estudiar fuera de clases de 40 a menos de 60 minutos. Bueno, la interpretación del porcentaje acumulado 4, que vendría a ser el 75%, sería que el 75% de los estudiantes se dedican a estudiar de 0 a menos de 80 minutos fuera del horario de clases. Y la interpretación de nuestra frecuencia relativa acumulada 5, que vendría a ser esta 0,8571, va a ser que en una proporción de 0,8571 los estudiantes dedican su tiempo a estudiar fuera de clases de 0 a menos de 100 minutos. Ahora también nosotros realizamos un gráfico de barras eh, en función de el número de estudiantes en función al tiempo dedicado al estudio fuera de clases. Como podemos observar, abajo tenemos en el eje X, tenemos el tiempo dedicado al estudio de los estudiantes fuera de clase y en el eje Y, el número de estudiantes. Las interpretaciones que nosotros le dimos al gráfico fue que la mayoría de estudiantes dedican un tiempo de 40 a menos de 60 minutos para estudiar fuera del horario de clases. Acá, como podemos observar, pudimos dar esa interpretación porque 29 estudiantes que están por encima de los demás solo dedican de 40 a menos de 60 minutos. También que 22 de los estudiantes que se dedican a estudiar fuera de clases, un tiempo de 20 a menos de 40 minutos. Acá podemos observar que son 22 estudiantes los que estudian de 20 a 40 minutos fuera del horario de clases. Y también que 16 estudiantes son los que dedican mayor tiempo a la dedicación de estudios fuera de clases. De 100, que sería de 100 a 120, a menos de 120 minutos. Y bueno, le doy la continuación a mi compañero. Para finalizar, tenemos mis conclusiones. Por los resultados obtenidos, llegamos a la conclusión que se logró comprender y analizar los datos obtenidos de la encuesta realizada sobre el desempeño académico de los estudiantes durante el trimestre del año 2021, con diferentes métodos aprendidos en clase, como nos enseñó la docente encargada del curso. También se logró conceptualizar de manera eficaz los términos que se usaron en la presente encuesta, tales como tablas de frecuencias, estadísticas, claves estadísticos, como se la correcta interpretación de cada una de ellas. Como pudimos ver en el primer ejemplo, tenemos el gráfico de barras y el pastel en las variables cualitativas. También otra de ellas es que se analizó y se comprendió los datos obtenidos de la encuesta realizada a 102 estudiantes. También se logró hacer la comparación respectiva de los datos como detección estándar, coeficiente de simetría y kurtosis, que también vimos en los otros ejemplos y también podemos ver en el informe. Y como conclusión final, con los resultados obtenidos de la encuesta realizada de 112 se concluye que el desempeño académico de los estudiantes durante la clase del año 2021 fue en su mayoría regular y bueno. Consideramos esto como un buen resultado, ya que solo un pequeño porcentaje de estudiantes que tuvo un pequeño estudiante tuvo un desempeño negativo. Doy paso a mi compañero para las recomendaciones. Las recomendaciones que puede dar el grupo es que al momento de realizar la encuesta se debe tener en cuenta que la muestra debe ser representativo, lo cual que permite analizar de manera bastante certera una relación a la población general. Y también se recomienda que no es bueno tomar una población muy grande, ya que con el tiempo, o sea, el tiempo que nos da para hacer la encuesta,
no responden más del 10% de la población. Eso quiere decir que nuestro informe o nuestro encuestado sería una población menor y esto no sería bueno. Y también para tener los resultados más rápidos y para no complicarse con las operaciones o para no hacer a mano, se recomienda el uso de programas como por ejemplo el Excel y también R, y así nos facilita para calcular los resultados como la media, la moda, la desviación estándar, la varianza entre otras, y son más efectivos. Y también para obtener resultados con más óptimos en cuanto a las encuestas se debe hacer preguntas que correspondan a los diferentes tipos de variables, lo cual pueden ser cualitativas nominal, ordinal, como también de las cualitativas discretas y continuas.